En esta clase estudiaremos el segundo vicio de que puede adolecer la voluntad o el consentimiento, la fuerza. Recordemos que los vicios de que puede adolecer el consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Algunos también agregan la lesión. Además, tengamos presente que aunque el artículo 1445, que fija los requisitos de existencia y validez de los negocios jurídicos, se refiere al consentimiento, se trata de vicios que se extienden a los actos jurídicos unilaterales. Concepto: es la presión física o moral ejercida sobre la voluntad de una persona para determinarla a ejecutar un negocio jurídico. Si en el error se viciaba el consentimiento por falta de conocimiento, en este caso se vicia la voluntad por falta de libertad. Como decíamos en clases anteriores, la voluntad debe ser manifestada en forma libre, sin mediar coacciones. Clasificación de la fuerza. Según el concepto se distingue fuerza física y fuerza moral. Fuerza física: empleo de medios materiales de violencia sobre el cuerpo de la persona afectada. Ejemplo: tomo la mano de una persona y la obligo a firmar, o le muevo la cabeza obligándola a sentir. La fuerza física suprime la voluntad y por ende no nos encontramos frente a un vicio del consentimiento, sino una ausencia de voluntad, por lo que para algunos la sanción es la inexistencia. Algunos prefieren la nulidad absoluta, incluso la inoponibilidad. Fuerza moral: presión mediante amenazas o intimidaciones que afectan el honor, el prestigio o el patrimonio propio o ajeno. Ejemplo: ¿quién firma amenazado por un revólver? La persona prefiere someterse con tal de evitar un mal de mayor importancia. La voluntad no es libre, por tanto aquí sí hay un vicio de la voluntad. De lo expuesto se infiere que la fuerza como vicio de la voluntad se restringe únicamente a la fuerza moral. Requisitos de la fuerza para que vicie el consentimiento: que sea injusta o ilegítima, que sea grave, o sea, tratarse de una impresión fuerte, que sea determinante y que sea actual. Injusta o ilegítima, es decir, contraria a derecho. Se excluyen, por tanto, las amenazas legítimas conforme a la ley y al derecho. De este modo, el deudor no puede alegar vicio del consentimiento por la amenaza de parte del acreedor de ejercer las acciones legales y embargar sus bienes. La jurisprudencia ha reiterado que no constituye fuerza la amenaza de entablar una demanda judicial. Aunque este requisito no está en el Código Civil, la doctrina se encuentra conteste. Que sea grave: que se trate de una fuerza importante, capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo o condición. Estimar la gravedad es una cuestión de hecho, que dependerá de factores objetivos y subjetivos, como es que se trate de una persona de sano juicio, es decir, carente de alguna enfermedad mental, como también la edad, el sexo o condición. Pues no es la misma impresión la amenaza de un golpe de puño de un boxeador a una persona mayor de edad que a la inversa un golpe de puño de un anciano a un boxeador profesional. La víctima de la fuerza debe probar la existencia de la amenaza y la gravedad de la fuerza. El Código presume la gravedad de la fuerza, es decir, considera un tipo de fuerza grave todo acto que infunda a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. La mayoría de la doctrina considera que este listado no es taxativo, pero tratándose de una de esas personas concurre una presunción simplemente legal, en que basta probar el vínculo. En cambio, si se trata de una persona distinta de las mencionadas, como un hermano, un sobrino, se debe acreditar, además del vínculo, la gravedad de la fuerza. El mal irreparable y grave puede recaer en los individuos como en sus bienes. El temor reverencial no vicia el consentimiento. No hay fuerza grave y por ende no vicia el consentimiento cuando alguien actúa por el llamado temor reverencial. Esto es, el sentimiento de respeto u obediencia.
El Código lo define en el artículo 1456, inciso 2, como el solo temor de desagradar a las personas que se debe sumisión y respeto. Por ejemplo, un hijo frente a su padre o madre, el empleado frente a su jefe o el alumno hacia su profesor. 3. Determinante. La fuerza debe dirigirse a obtener la declaración de voluntad. En otras palabras, debe existir relación de causalidad entre la amenaza y la conducta, de modo tal que aparezca de forma inequívoca que sin la fuerza la persona no habría contratado o lo habría hecho en otros términos. Actual. La víctima debe estar atemorizada al momento de celebrar el negocio jurídico. Una fuerza ejercida con mucha anterioridad o posteriormente a la realización del acto no sería determinante del mismo. Lo anterior no quiere decir que el daño que se amenaza y determina el temor deba ser coetáneo al acto. La amenaza actual de un daño futuro ilícito y grave constituye fuerza. ¿De quién puede provenir la fuerza? Según el artículo 1457 del Código Civil, para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario que la ejerza la persona beneficiada por ella, sino que puede provenir de cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. Por lo tanto, a diferencia del dolo, la fuerza puede provenir de cualquier persona y no necesariamente de la otra parte. Razones. 1. Por las dificultades para defenderse. En el dolo, de actuar con mayor prudencia y perspicacia, podrían advertirse las maquinaciones. 2. Generalmente quien amenaza a otro de celebrar un contrato se vale de un tercero. Por las mismas razones, la fuerza puede viciar la voluntad en un acto jurídico unilateral, pues en estos casos siempre será un tercero quien presione al autor del acto, al no existir contraparte. El artículo 1007 lo dispone expresamente para el testamento. Estado de necesidad. Ahora bien, se discute si la fuerza debe proceder de una persona o si puede provenir de una circunstancia en particular o una fuerza externa. Por ejemplo, una madre que por el temor de perder a su hijo que se está ahogando en un río ofrece una cifra cuantiosa a una persona para que lo salve. Se trata de una situación que produce tal temor en una persona que la hace consentir en un negocio jurídico que en situaciones normales consideraría excesiva y que la otra parte aprovecha para obtener una ventaja. La figura del estado de necesidad está ligada a la teoría de la imprevisión o de la revisión judicial del contrato, que no son aceptados por la mayoría de la doctrina y jurisprudencia. Podría solucionarse recurriendo a la figura de la lesión por grave desequilibrio de las prestaciones, pero nuestro código solo lo admite para la compraventa de bienes inmuebles y otros pocos casos previstos por la ley. En otras legislaciones se admite expresamente la nulidad del contrato por el desequilibrio de las prestaciones, amparados en el aprovechamiento de una de las partes ante la necesidad apremiante de otro. Sin embargo, en nuestra legislación, a falta de disposición legal, el estado de necesidad no vicia el consentimiento y por ende el contrato que se celebró no es rescindible. No constituiría fuerza por cuanto no proviene de una persona determinada, sino por un estado de cosas que configuran el estado de necesidad o peligro. Esta idea se refuerza con el artículo 8, número 3 de la Ley de Matrimonio Civil, que precisa que la fuerza en el matrimonio puede provenir de una persona o circunstancia externa. Por ende, si el legislador se vio en la necesidad de agregar puntualmente que en el caso del matrimonio la fuerza podía ser provocada por una circunstancia externa, es que no puede colegirse de los artículos 1456 y 1457. Sanción. La sanción de la fuerza como vicio del consentimiento es la nulidad relativa. La nulidad la puede solicitar quien la ha padecido. El plazo de prescripción es de 4 años desde que la fuerza ha cesado. En cambio, el error y dolo es desde la celebración del acto. La víctima puede ratificar el acto una vez cesada la violencia. También caben las acciones penales según el delito que constituyan. Igualmente proceder a la responsabilidad civil para demandar indemnización de perjuicio.
Aquí terminamos la clase de hoy. La próxima clase veremos el dolo.